Queridos amigos, sean todos cordialmente bienvenidos a la quinta temporada de nuestro podcast NutriBreak, Nutrición con Especialistas. En esta oportunidad queremos abrir con broche de oro, con una tremenda invitada que estoy seguro que nos va a entregar mucho conocimiento y vamos a aprender de un tema que a todos nos apasiona, que es la alimentación basada en plantas. Pero antes de ir con nuestra invitada, vamos a presentar a el querido profesor Rafael León, coordinador académico del instituto. ¿Cómo le va, profe Rafa? Un gusto, profesor Camilo, acompañarle nuevamente y bien usted lo destacaba. Quinta temporada, un podcast que ya es parte de la comunidad Vive Sano, un podcast que ha logrado incluso trascender las fronteras de esta gran comunidad y muchas veces gran parte de la comunidad que se ha sumado a Vive Sano, pues parte de esto, estas discusiones que son compartidas a través de nuestro canal en Spotify, en YouTube. Entonces son temáticas y espacios que nunca deben faltar, porque este es un espacio más cercano, de debate, de conocer esas nuevas tendencias, independientemente de la temática que tenemos el día de hoy. Siempre intentamos que sea diverso este espacio y podamos sumar la mayor cantidad de temas posibles. Efectivamente, profesor Camilo, por allí tenemos la sorpresa, está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, Constanza. Un gusto saludarte, un gusto que puedas sumarte, aparte de resaltar que ha cumplido labores como docente, labores impecables como docente en nuestra institución, y la verdad es un gusto tenerte acá y que hayas podido aceptar la invitación. Bienvenida. Muchas gracias, es un gusto para mí poder participar de esto. He visto sus capítulos y no sabía que esta era la quinta temporada, no lo había dimensionado tanto y wow, felicitaciones por el éxito que han tenido. Creo que el espacio que brindan, no solamente con las certificaciones y todo el instituto, sino que en este espacio un poco más ameno, más cercano a la gente, logra ese éxito justamente porque es muy fácil de adquirir información de una forma relajada, tranquila y feliz de participar en esto. Buenísimo. Para aquellos que aún no conozcan a Constanza, Constanza es nutricionista, tiene un magíster en nutrición vegetariana, es directora y fundadora de CECIBEP, que ya queremos que nos hable un poquito más de ese centro, y también es creadora de contenido en Pan con Humus, para que también la puedan seguir en sus redes sociales. Yo creo que una interesante primera pregunta, Connie, es ¿cómo entraste en el mundo de la alimentación basada en plantas? ¿Cuáles fueron tus motivaciones para quizás adoptar este estilo de vida? Porque no lo tenemos que reducir simplemente a la alimentación. Y por otro lado, ¿cuáles fueron estas motivaciones internas y externas que te llevaron hoy en día a no solamente seguir este estilo de vida, sino que también a poder apoyar a personas que quieren llevarlo de la mejor manera? Yo empecé siendo vegetariana cuando era muy chica, tenía 9 años. Fue gracias a mi hermana. Mi hermana es 12, 13 años mayor que yo, entonces ella ya era mayor en ese entonces y ella ya era, no me acuerdo si ya era vegetariana o vegana, estaba en ese proceso. En ese entonces, no quiero sonar vieja, pero en ese entonces no había redes sociales, no se difundía la información como hoy en día. Entonces yo era muy chica y mi abuela, que en ese momento cocinaba en la casa, me ofreció si quería un plato con salchicha. Yo dije que no, pero porque no quería. Y ahí mi hermana me dijo, ay, bien, porque las salchichas vienen del cerdo y el cerdo es un animalito como nuestra perrita. Y yo como, ah, okay, bueno, bien, chao, dije, no como más carne. Y después pasaron 10 años, o sea, a los 19 años, me di cuenta que si bien como vegetariana estaba haciendo algo por los animales, no estaba haciendo todo lo que me hubiese gustado y ahí ya había mucha más cercanía a través de redes sociales con todo lo que pasaba en la industria y me empecé a introducir en el veganismo. Pero me introduje en el veganismo de una forma bastante típica, como lo hace la mayoría de la gente cuando lo hace a raíz de temas éticos, que es dejando las cosas animales del plato, pero comiendo pésimo y comiendo como con los mismos patrones de la alimentación occidental ultraprocesada. Y estaba empezando en la carrera de nutrición. Y ahí fue donde me empezó como a cortocircuito y los cables, algo no hacía sentido. Y yo era la única persona en ese momento vegana en la carrera. Entonces mis profesores me empezaron de alguna forma a usar como fuente para introducir estos temas en las presentaciones, cuando había que hacer investigaciones, era como, bueno, tú que justo te estás metiendo en este tema, investiga sobre
qué pasa con la alimentación basada en plantas en la infancia, cosas así. Y ahí empecé a aprender y, claro, empecé a adoptar la alimentación basada en plantas y decir, definitivamente me tengo que dedicar no solamente a yo practicarla, sino que a que toda mi carrera profesional se enfoque en difundir esta información, porque la evidencia está, yo creo que ahí ustedes lo han visto, hay kilos y kilos de evidencia, pero eso no se ha aterrizado bien todavía a la población. Y esa creo que fue mi mayor motivación. Exacto. Y hablemos un poco de esos desafíos, profe Rafa, porque me gustaría también preguntarle a usted cómo fue la formación, porque al menos en Chile, y sé también en otras partes de Latinoamérica, los que estamos estudiando y que egresamos quizás hace más de 10 años, la alimentación basada en plantas, primero, ni se tocaba dentro de la carrera de nutrición. Y segundo, si es que se llegaba a tocar, siempre iba con una connotación absolutamente negativa, que iba a promover la desnutrición, que iba a promover una serie de hábitos alimentarios poco saludables y poco sostenibles, que iba a evitar el crecimiento y desarrollo normal de un niño o de un bebé en el proceso del embarazo, y millones de mitos. ¿Eso también sucedía en Venezuela? Sucede igual acá, profesor Camilo. Incluso he detectado, Constanza también, que muchas veces el profesional que asume la consulta para orientar a un vegano, un vegetariano, no practica este estilo de vida. Y yo una de las cosas que reflexiono en los espacios formativos también, porque tanto el profesor Camilo y mi persona tenemos también esos espacios presenciales con nuestros estudiantes, en lo personal reflexiono sobre este punto. Soy partidario de que quienes deben orientar, quienes deben guiar a personas con este estilo de vida, deben vivirlo, sin lugar a dudas, y poder orientarlo de la mejor manera. Y fíjese usted, qué mejor que usted que ya tiene todo este recorrido desde su infancia viviendo este estilo de vida. Entonces, toco este punto o esta realidad que también he percibido, pero sí, la información es muy limitada, incluso se sigue manteniendo en nuestro currículum actual personas dentro de la propia escuela de nutrición que no manejan en un 100% la información orientada a este estilo de vida. Totalmente. Y en tu caso, Connie, también lo viviste así, con mucha desinformación en la carrera, como quizás basada más en mitos que realidades, que hoy día la evidencia es súper clara e incluso voy a citar a Álvaro Vergara, que en uno de sus últimos podcasts decía como, el futuro es vegetariano, así es el futuro. Sí, definitivamente yo también lo viví. Yo creo que tuve un poco la ventaja que cuando yo empecé la carrera de nutrición, en donde yo estudié, que estudié en la Universidad Católica de Chile, la carrera estaba recién empezando, yo era la segunda generación. Entonces eso siento que abría un poco más las puertas a temas más que estaban más en boga, más actuales, por así decirlo, versus lo que he sabido de otras universidades, otros espacios de pregrado donde está mucho más desactualizado aún. Pero aún así, lo poco que se planteaba sobre alimentación, ni siquiera sobre el concepto de alimentación basada en plantas, yo creo que nunca escuché ese nombre en clase, era vegetarianos, veganos, eran las personas que van a llegar enfermas, con deficiencia de hierro, con deficiencia de todo, y claro, eran los espacios donde se podía indagar en temas más libres, que era que a mí me daban la oportunidad de investigar y yo por mi cuenta me fui autoformando, pero definitivamente sí, lo mismo que dice el profesor Rafael, no es un tema que esté actualizado en el currículum para mí. ¿Y cómo ha sido esta evolución de haber egresado y estar atendiendo a las primeras personas que tienen este estilo de vida? Allá hoy día tener tu centro de salud llamado CECIBET, Centro de Salud Integral, basado en plantas, con presencia, me imagino, tanto online como digital. ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque hoy día me imagino que todo cobra más sentido en poder atender a tu usuario en un centro que tiene ya un sello. Sí, ha sido un largo camino, sobre todo porque yo primero partí atendiendo particular hace unos años antes de la pandemia y claro, era como rebuscármelas un poco por mi cuenta. Y después nació la idea de formar el centro, de juntar a otros colegas que tuvieran el mismo enfoque.
Y eso fue literalmente un mes antes de que empezáramos con la pandemia y las cuarentenas y todo eso en Chile. Entonces fue un momento difícil, fue el peor momento para hacerlo, de cierta manera. Entonces sí fue un desafío bastante grande, pero creo que le ha dado espacio a poder ir cada vez, no solamente reforzándole a la población que efectivamente hay evidencia científica que apoya la alimentación basada en plantas en términos de que es segura y que es beneficiosa, porque o sea, el hecho de que salga un centro que se especialice en el tema, que haya nutricionistas especialistas en el tema, es por algo. Pero además siento que le da mucha más confianza a las personas, porque justamente por el hecho de que este tema no está en el currículum de la formación de todos nuestros colegas nutricionistas, muchas veces estas personas van a cualquier nutricionista y les dicen, no, es que al menos tienes que comer pollo, es que al menos tienes que comer pescado, qué sé yo. Entonces creo que si bien ha sido un largo camino, sobre todo en términos administrativos y de difusión de contenido, etcétera, ha sido muy enriquecedor y nos ha permitido darle una base mucho más científica al tema, y que la gente ha podido recurrir a especialistas que realmente son especialistas en el tema y no es solamente que lo escucharon una vez en clase en sus años de formación. Totalmente. Excelente. Ahora, Constanza, ¿has logrado notar una diferencia entre la Constanza que en otrora iniciaba este estilo de vida y ahora que, bueno, contamos con mayor alcance en temas relacionados con la evidencia científica? También vemos países que han adoptado este estilo de vida. Sé que Israel, cierto, es uno de los países que tiene el mayor índice de personas que practican el veganismo, cierto, y al mismo tiempo esto ha permitido que hayan avanzado tecnológicamente en facilitar alternativas gastronómicas bien interesantes, ¿no? A quienes practican este estilo de vida. Pero ¿has notado esa brecha, esa gran diferencia entre cómo vivir el veganismo en otrora y ahora que contamos con mayor avance, mayor evidencia? Definitivamente, pero a la vez creo que es un arma de doble filo, porque siento que si bien ha avanzado mucho y por ejemplo si voy a un restaurante y digo soy vegana, ya no es como hay pollo, que antes pasaba mucho eso, me acuerdo que estaba la opción vegetariana con jamón. Siento que en eso sí se ha avanzado, entonces se han abierto puertas y sobre todo para las instancias donde se comparte con personas que llevan una alimentación omnívora, se pueden encontrar alternativas para poder compartir. Siento que a la vez también ha llevado a que el mercado se desarrolle hacia productos ultraprocesados aptos para personas veganas. Entonces también hoy en día las personas que están llevando una alimentación libre de animales no necesariamente están llevando una alimentación basada en plantas. Siento que antes, como no había tanta opción en el mercado, estábamos más forzados a que fuera alimentación basada en plantas, que fuera algo más casero, más artesanal, que claro, presentaba una dificultad para muchas personas, pero lo hacía más natural. Entonces yo creo que ha sido un arma de doble filo, pero definitivamente se ha avanzado mucho en ese tema y ha abierto espacios también más para conversación y para que el tema se plantee no como algo extraño, no como, no sé, digo, soy vegana y es más, pero es que estás enferma, ¿qué te pasa? Como desde ese punto de vista negativo siento que se ha abierto mucho. Pero como digo, también es un arma de doble filo para que la alimentación siga un poco las mismas tradiciones de la alimentación occidental, que sabemos que no es lo más beneficioso para nuestra salud, llevándolo simplemente a que no hayan ingredientes de origen animal. Y ahí yo creo que es donde está la gran lucha entre no solamente llevar un estilo de vida vegetariano vegano, sino además implementar una alimentación basada en plantas. Exacto. ¿Y cuáles son los principales mitos que vienen con los pacientes? ¿Tienen que ver más que nada con la suplementación o quizás más bien con adoptar este estilo de vida? Porque no es solamente dejar de comer animales, sino que más bien tiene que ver con usar cierto tipo de ropas, usar cierto tipo de marcas incluso. También hay acompañamiento en este proceso de poder llevar la alimentación basada en plantas. Yo por lo menos siempre busco acompañarles en ese sentido. Creo que hoy en día, gracias a las redes sociales, también podemos generar más redes de apoyo. Podemos mostrar más alternativas, podemos mostrar, mira, yo compro en tal lugar o yo ocupo este tipo de productos y eso ayuda bastante, pero también en la consulta o en el día a día a través del contacto vía WhatsApp, mail o como sea con pacientes, siempre brindo ese apoyo para acercarlos hacia un estilo de vida más vegano en general.
Y con la alimentación yo creo que uno de los, no sé si de los principales como tal, pero yo creo que una de las cosas que más se repiten es, que me da rabia porque siento que ya lo deberíamos haber superado, el miedo a que falten proteínas. Sobre todo en personas cuando están empezando a hacer ejercicio. Me ha pasado mucho de ver a personas que, porque empezaron a ir al gimnasio, porque empezaron a llevar un estilo de vida más activo, se inclinaron a comer más proteínas de origen animal o retrocedieron un poco en el avance que estaban haciendo hacia la alimentación basada en plantas porque les da miedo perder esa fuente de proteínas. Siento que ese es un tema que, si bien uno piensa que ya debería estar claro, porque creo que tenemos clarísimos todo el mundo que las proteínas de origen vegetal existen, sirven exactamente igual, todavía siento que es un tema que está muy presente como en el subconsciente de las personas. Totalmente. Totalmente. Y ahí es donde me gustaría meternos en el mundo de los mitos, porque efectivamente hoy día la evidencia científica establece de que es muy difícil que no cumplas tu requerimiento de proteína teniendo una alimentación basada en plantas. De hecho, es muy complejo. Pero podemos estar hablando de los nutrientes críticos, por ejemplo, que sí podrían estar siendo difíciles de cumplir con una planificación mal elaborada. Por ejemplo, temas de hierro, quizás temas de omega 3, que por así decirlo, si es que no se logran incorporar de la mejor manera, podemos tener déficit al igual que la alimentación omnívora. Aquí estamos desde la base que una alimentación más planificada puede tener déficit en cualquier tipo de estilo de vida o de tendencia alimentaria o lo que sea. Pero especial cuidado con algún nutriente crítico, ¿cuáles serían ellos? Yo creo, bueno, justamente creo que eso pasa mucho y que viene de la raíz de que a la gente en general no les enseñan a comer. O sea, yo creo que si nosotros no nos hubiésemos formado en nutrición como tal, no tendríamos idea cómo comer. Entonces, justamente como la gente no sabe qué necesita en términos de nutrientes, solamente se queda con las ideas más genéricas o lo que más escucha, como el tema de las proteínas. Y cuando a mí me dicen en la consulta que, por ejemplo, les da miedo dejar de comer huevo o dejar de comer pescado porque es una fuente de proteína, les digo, de verdad la proteína es una de las menores preocupaciones que tienes que tener, porque llevas, no sé, si la persona tiene 20 años, tal vez lleva ya los 20 años sin comer fuentes suficientes de omega 3. Pero como son nutrientes que no están tan en boga, no se les da tanta importancia y la gente no maneja esa información, simplemente no se preocupa tanto de ellos. Entonces creo que hay nutrientes que sí se nos están quedando en deficiencia de forma bastante más habitual y más, entre comillas, peligrosa que las proteínas, por ejemplo, pero la gente los ignora un poco. Creo que ahí el omega 3 en la alimentación basada en plantas tiende a destacar bastante. Y creo que no sé si necesariamente el hierro va a ser un nutriente que va a estar tan en deficiencia como tal, pero sí suele ser uno de los que veo más comúnmente en deficiencia. Me refiero, no en deficiencia como tal por la alimentación basada en plantas, sino porque muchas veces las personas llevan una alimentación basada en plantas un poco a medias en el sentido de que no es tan natural y tienden a irse más a lo procesado. Entonces, si yo habitualmente voy reemplazando las legumbres de mi plato por una hamburguesa que imita la carne y que no tiene la misma cantidad de hierro que tiene la legumbre que no estoy poniendo en el plato, se van generando esas deficiencias. Entonces creo que hay, y no solamente el hierro, el zinc, el magnesio, hay muchos nutrientes, micronutrientes en particular, que tienden a quedar de lado, pero no tanto por la alimentación basada en plantas en sí misma, sino por el hecho de que las personas no conocen bien los nutrientes que necesitan y como su única preocupación pasa a ser las proteínas, van y eligen la hamburguesa, por ejemplo, que más proteínas tenga, aunque sea la más artificial también y que menos micronutrientes tenga. Buenísimo. No, y además se puede presentar también un escenario, Constanza, que muchos, no solo por este estilo o al momento de elegir los alimentos, cuando usted hace una comparativa entre lo procesado y lo orgánico, también se pueden presentar escenarios donde haya una alta exigencia física y pueda presentarse esta deficiencia de hierro que es producto del sobreentrenamiento. Y ha sido todo un dilema, ¿no? Que cuando al momento de debatir sobre nutrición deportiva,
y veganismo, lo primero que se menciona es el aspecto proteico, entonces se centran en las alternativas y se descuida mucho de los elementos que usted resalta. Y sí, hay una correlación, y lo interesante, Camilo también y Constanza, sobre este estilo de vida y deporte, cuando uno revisa las cascadas de señalización en la hipertrofia muscular, y era una comparativa que me llamaba poderosamente la atención. La leucina es un aminoácido clave, entonces hacían una comparativa entre los aminoácidos que contienen los productos de origen animal y los de origen vegetal, y vemos que los de origen vegetal contienen cantidades aceptables de leucina, lo cual van a ayudar considerablemente a este proceso de señalización. De tal manera que lo llamativo también, Constanza y Camilo, es que la evidencia que se está generando sobre este estilo de vida es llamativo. Incluso sé, Constanza, de universidades que se centran en investigaciones sobre este tipo, y los resultados que han obtenido, maravillosos. No recuerdo el nombre en Estados Unidos, pero sé que es una universidad que está muy ligada a una corriente religiosa que practica este Sí. estilo de vida. Adventistas. Adventistas del séptimo día, y creo que tienen escuelas Sí, de nutrición en Chile, Argentina, sí, bien interesante. totalmente, totalmente. Es súper importante lo que menciona porque efectivamente hay instrumentos, hay herramientas. El score aminosídico, por ejemplo, también es un análisis que nos ayuda a determinar el componente proteico, pero ya lo dijimos anteriormente, es difícil que tengas déficit en ese nutriente crítico en particular. Lo que sí quiero traer un tema muy contingente es sobre la vitamina D, las harinas fortificadas y las fuentes animales o vegetales. En Chile se ha dado una noticia bien interesante en que se van a fortificar las harinas con vitamina D, que sabemos que es un nutriente crítico muy complejo, sobre todo que se puso en la mesa post pandemia, y que yo me atrevería a decir que por lo menos un 60% de la población hoy en día tiene déficit de vitamina D. Sin embargo, hay un tema complejo ahí, Connie, que tú ya lo abordaste en redes sociales, que es la dificultad en productos a granel principalmente, de no establecer cuál va a ser la fuente o si efectivamente esa fuente va a ser de origen animal o vegetal. Cuéntanos un poco más ahí, queremos indagar en el tema, queremos saber cómo va a afectar esto e incluso qué soluciones podríamos estar teniendo hoy en día. Sí, está un poco complicado el tema. Hace 2 años, exactamente, hoy estamos a 4, ¿sí? Sí, 4. Bueno, fue el 5 de julio, son justo casi 2 años. El 5 de julio del 2022 se publicó en el Diario Oficial este decreto que modifica el reglamento sanitario de los alimentos y que obliga a que todas las harinas de trigo se fortifiquen con vitamina D. Si bien el decreto incentiva que ojalá sea vitamina D vegetal, igual da espacio a que pueda ser vitamina D animal. Lo que sí especifica es que el envase de la harina debe declarar si es que es vitamina D de origen animal, pero solamente el envase de la harina. Entonces, todos los subproductos que yo elabore con esa harina no tienen por qué llevar la especificación de qué vitamina D tiene la harina que estoy ocupando para ese producto, ya sean tallarines, pan, lo que sea. Y ahí es donde viene el conflicto, porque además Chile somos unos grandes consumidores de harina de trigo en todos sus formatos, porque es rico, está dentro de nuestra cultura. Entonces, claro, ahí viene el dilema de cómo sé si el pan que le estoy comprando aquí al señor en la esquina de mi casa ocupó tal o tal harina y qué vitamina D tenía esa harina. Entonces, bueno, la solución más concreta que podemos tener es investigar. O sea, si yo voy a comprar siempre pan en la misma esquina, es preguntarle al caballero con qué harina elabora ese pan, o si se lo compra una distribuidora, tener que contactar a la distribuidora y poder saber. Es un poco engorroso. Yo siempre, pero esto es una cuestión más ética también, yo siempre prefiero locales que sean 100% veganos. Entonces, en ese sentido me voy un poco a la segura ahí con el tema del pan, por ejemplo. Pero no todas las personas tienen esa ventaja. Yo, donde vivo justamente donde se concentran la mayor cantidad de locales veganos de Santiago, por algo vivo aquí también. Pero no todos los lugares de Chile tienen locales veganos, 100% veganos cerca. Entonces,
Es donde se presenta un poco la dificultad y yo creo que el gran dilema que está teniendo la gente hoy en día. Al final uno hace lo que puede dentro de, de las posibilidades que tiene, pero definitivamente es algo que está causando mucha controversia en redes sociales. Porque claro, es ahora porque se publicó el 2022 y ella entra en vigencia 24 meses después, que sería ahora. Entonces, a partir de ahora ya todas las harinas tienen que estar etiquetadas especificando de qué origen es su vitamina D. Yo al menos todas las que he visto hasta ahora son de origen vegetal, pero no puedo asegurar que la que vayan a ocupar para la panadería de la esquina o para hacer los tallarines o lo que sea la misma que yo estoy viendo en el supermercado. Es un tema. Temazo, y que va a ser noticia en desarrollo finalmente, y que yo creo que nos va a invitar a preferir quizás los lugares más locales, los lugares más cercanos, donde uno pueda hablar con ese dueño de panadería y decirle, oye, mira, estoy siguiendo una alimentación basada en planta, me interesa saber qué tipo de harina estás haciendo. Incluso para ese mismo dueño va a poder escoger la que no esté basada en animales, le va a ser incluso hasta más rentable, porque va a llegar a un segmento de la población que va a preferir, pero sigue siendo todo un terreno bien difuso que esperamos que se pueda mejorar, siempre en miras de entregar información al consumidor. Eso es lo que uno siempre espera como nutricionista y finalmente como consumidor de todo lo que hoy día uno tiene a disposición, ya sea productos animales, o sea, productos o alimentos, o finalmente cosas que uno compra habitualmente. Siempre quiere tener la información de eso. Totalmente. Y creo que la población está muy acostumbrada a que todo venga listo y a no cuestionarse qué come. Entonces, yo algo que trato de trabajar mucho en la consulta nutricional es que las personas sean más conscientes de lo que comen y se acerquen más al alimento directo y no a que todo venga listo y sea solo el trámite de llegar y comer. Entonces creo que también abre un poco la puerta a eso, a cuestionarse bien qué estoy comiendo, qué cosas pueden estar a mi alcance de fabricar y puedo hacerlo yo desde cero y no solamente saber qué estoy comiendo y asegurarme, por ejemplo, que la harina que estoy eligiendo tenga vitamina D vegetal, sino también conectar más con nuestra alimentación, con nuestra nutrición, que es algo que tenemos completamente desconectado hoy en día. Exacto. Totalmente. Sí, es bien interesante, desafiante, y fíjese incluso cómo usted ubicó un espacio, un entorno que favoreciera su estilo de vida, ¿no? Y eso pues es súper positivo. Indudablemente estamos llamados a eso. Ahora bien, quiero poner sobre la mesa un punto sumamente interesante porque está relacionado con lo formativo. Veo ahora que, bueno, espacios como el de Vive Sano cuenta con espacios para que las personas puedan fortalecer los conocimientos relacionados con este estilo de vida. Y creo que en lo personal hemos visto una evolución importante, sí, comparado con esta realidad que enfrentan las universidades tradicionales por no contar en su estructura curricular con temáticas como esta. Entonces, esto ha sido una salida. Incluso ya estoy proyectando, Camilo, ¿por qué no tener una especialidad en el instituto sobre esta área? Entonces, quisiera saber un poco, Constanza, cómo has palpado ahora que con el tema de la virtualidad ha permitido pues contar con espacios en los cuales tú has participado como docente. ¿Cómo has visto esto ahora, de poder masificar toda esta información a la comunidad de nutricionistas? Es impresionante, creo que sobre todo post pandemia, donde tuvimos que obligatoriamente pasar a hacer todo digital en algún momento. Creo que es impresionante cómo han surgido estos nuevos espacios donde podemos tener acceso a distintos tipos de formaciones y creo que las universidades, por lo menos acá en Chile, de forma presencial, creo que hay una que cuenta con un tema que enfoca en alimentación vegetariana, pero todavía no es algo que esté muy presente, a diferencia, por ejemplo, de Vive Sano, que ya lleva años con este tema y a través de certificaciones, diplomados, y creo que le ha abierto las puertas a muchas colegas que no tenían idea sobre el tema, porque es verdad, en sus formaciones de pregrado, y nos pasó a nosotros también, no teníamos este tema presente y si es que estaba, era que 5 minutos versus todo el otro contenido que teníamos en la carrera.
Entonces creo que le ha abierto las puertas a muchos nutricionistas que este tema tal vez no necesariamente lo practican, pero que al menos necesitan manejarlo para el día a día. Y también hay muchos nutricionistas que lo practican y que querían enfocarse en esto, pero que con los conocimientos que habían adquirido no habían tenido la posibilidad. Yo, sinceramente, hubiese agradecido mucho haber tenido instancias así cuando yo empecé con esto, porque fue todo autoestudio. Fue yo sentarme a buscar papers e investigar y estudiar por mi cuenta y hacerme mi autocurso para aprender, porque en ese entonces no había. Pero hoy en día hay muchos espacios donde podemos encontrar tipos de formaciones profesionales al respecto, y poder participar también como docente ha sido muy enriquecedor, porque no solamente, y creo que aquí lo enlazo un poco con lo que decías, Rafael, hace un rato, que no solamente es importante tener los conocimientos teóricos de lo que puede decir la evidencia, sino que también lo que ocurre en la práctica. Entonces, llevar una alimentación basada en plantas hace que la información que podamos entregar no sea solamente lo que dice un paper, sino también cómo en la práctica podemos aplicar estas cosas. Que creo que ahí es donde muchas veces se genera una brecha muy grande entre quien lo practica y quien no lo practica. Totalmente. Y ahí es donde hoy día tenemos a disposición este curso de inicio inmediato de alimentación basada en plantas, en donde la profe Constanza es protagonista junto a otros grandes profes que nos han acompañado durante mucho tiempo. Creo que hemos logrado, si fuésemos una universidad, los profes de Vive Sano orientados al área de alimentación basada en plantas ya serían un área específica, porque son los mismos, es Constanza, es Camila, es José Fernández, que siempre nos están acompañando y nos nutren habitualmente, y es un equipo interno muy positivo que para nosotros, cada vez que tenemos que crear un programa, pensamos en ustedes primero, porque tienen muy buenas evaluaciones, son súper responsables. De hecho, me atrevería a decir que son los profes que más anticipadamente mandan sus clases, lo cual para nosotros con Rafa es siempre un agrado. Y en definitiva, sentimos una responsabilidad de seguir poniendo este tema en parrilla. De hecho, siempre va a estar con el objetivo de eso, que cualquier persona que hoy día tenga dudas con respecto a este tipo de eje temático, tengamos esta certificación para que los nutricionistas puedan seguir nutriéndose de un tema tan relevante y que cada día está en estudio. Y como decía antes Constanza, no quedarnos solamente con el eje de mostrar paper o mostrar teoría, que eso sí es muy importante, sino que hoy día todas las clases tienen el componente práctico, ya sea en bajarlo en marca, bajarlo en alimentos, bajarlo en recomendaciones específicas, bajarlo a simulaciones, a tutorías, y en definitiva eso marca el éxito de este programa educativo. Así que, profe Rafa, cordialmente invitado a todos los que nos escuchan a poder seguir con ello. Y un dato muy importante, profesor Camilo: la profesora Constanza es de las docentes que primero responde cuando llega una duda del estudiante, y con aquel profesionalismo, con una redacción impecable, le pone ese amor al momento de responder las inquietudes que llegan, porque indudablemente es una temática de mucho debate, ¿no? Y sobre todo para quienes se inician ya de manera más formal en obtener estudios de este tipo, pues siempre llega ese debate. Y para muestra un botón también los encuentros en vivo que tenemos en estas certificaciones. Así que para nosotros, Constanza, siempre ha sido un verdadero honor de poder toparnos con profesionales de tu altura. Y bueno, sé que, y usted muy bien lo resaltaba, no es de ahorita que Vive Sano ofrezca este tipo de alternativas, sino que ya se ha generado toda una comunidad y que está muy bien consolidada. Damos fe de todo este tema, porque han sido miles los estudiantes que han egresado de nuestras certificaciones en esta área. Así es. Connie, algunas palabras de cierre, algo que te gustaría comunicar, recomendar, difundir. Aquí tienen un espacio grande y seguro para poder hacerlo, así que te dejamos estos últimos segundos para algunas palabras finales o recomendaciones que quieras hacer. Muchas gracias. Bueno, aprovecho de darle las gracias a ustedes por confiar en mi trabajo. Creo que, y esto lo digo muy objetivamente, creo que el Vive Sano es uno de los espacios más confiables, profesionales que he visto para poder hacer formaciones en este tipo. He visto otros espacios digitales del extranjero, no de Chile, donde hacen certificaciones sobre alimentación basada en plantas, y
o son temas muy genéricos, o que tienen profesionales que ni siquiera son especialistas en el área. Y creo que como Vive Sano, y no solamente en alimentación basada en plantas, sino que en general en todos los temas que abordan en los distintos cursos, siempre tienen especialistas atingentes a ese tema particular, y eso se valora muchísimo, y les agradezco la confianza en incluirme dentro de mi área. Y siempre voy a estar disponible para responder dudas. La gente que he conocido que han hecho los diplomados, las certificaciones de ustedes, han llegado siempre tirándoles flores, siempre. Les ha gustado mucho, que cumplen con los plazos, que son, como les decía, temas profundos. No es la alimentación basada en plantas, es comer vegetales, punto, se acabó el curso, como de verdad he visto por otras partes. Creo que sí se les da toda la profundidad necesaria a los temas, y eso se valora mucho. Yo por mi parte hago también cursos y ciertas instancias de formación para profesionales de forma particular, y mucha gente que ha estado dentro de los programas del Vive Sano han tomado mis cursos, mis charlas, para poder ir complementando cierta información, y me han dicho que lo que vieron en el curso o en el diplomado, en la certificación del Vive Sano, les sirvió muchísimo de base para su trabajo profesional y para después poder ir complementando con el resto de información. Así que, de verdad, si ustedes que están viendo, escuchando esto, no han tomado el curso, denle una vuelta, te lo recomiendo porque es bastante, bastante bueno. Yo, cuando estaba en la carrera, hubiese agradecido haber tenido una instancia así para aprender, y no todo solo por mi cuenta. Bueno, después ya lo fui viendo en otras instancias, magíster y qué sé yo, pero al principio hubiese sido un buen apoyo. Y bueno, todo mi trabajo, aparte de la docencia en Vive Sano, lo pueden encontrar en redes sociales como Pan con Hummus, tanto en mi página web, que es panconhumus.cl, como en Instagram, que también me encuentran como Pan con Hummus, y ahí siempre estoy publicando lo que estoy haciendo. Siempre, aparte de las consultas y de manejar este centro, que se llama CECIBEP, que está en Santiago, me dedico a hacer cursos de formación, tanto para el público general como para profesionales, y siempre lo difundo a través de mis redes sociales. Buenísimo. Profe Rafa, un tremendo capítulo para iniciar la quinta temporada. Tenemos más invitados que estoy seguro que todos los que están aquí con nosotros nos van a demostrar eso en redes sociales, y van a estar muy impactados del tipo de invitados que vamos a traer. Así que, Connie, muchas gracias. Nos veremos nuevamente en clases, y profe Rafa, vamos con todo a seguir con esta temporada. Vamos con todo. Gracias por la disposición, como siempre, Constanza. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, y bueno, a todos nuestros fieles, a toda nuestra fiel comunidad del podcast de Vive Sano, un gran abrazo también a la distancia. Muchas gracias a ustedes, mucho éxito con esta nueva temporada. Gracias. Un abrazo, se cuidan. Un abrazo.